Viendo la naturaleza uno se pregunta, ¿qué clase de orden tiene Dios? ¿El mundo es un lugar ordenado? ¿Tiene reglas? ¿Cómo es? ¿Cómo lo ve Él? Esto es un poco lo que vamos a estar viendo hoy juntos en este servicio dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Muy bienvenidos. Adelante. Oración colecta de la semana. Amar lo que Dios manda. Todopoderoso y eterno Dios, aumenta en nosotros tus dones de fe, esperanza y amor, y para que obtengamos tus promesas, haz que amemos lo que mandas. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La esperanza es una actitud de la vida, una actitud que permite que el alma humana llegue a un lugar al cual aún no posee las condiciones para llegar. Para que ésta pueda crecer, entonces, necesitamos fe en algo o alguien que sea el objeto último de la misma. Muchas veces el estado actual de la esperanza es ciertamente bajo. No es evidente para nosotros que las cosas vayan a mejorar. En ocasiones es claramente contrario. Tenemos casi la certeza que el futuro se presentará adverso debido a las condiciones que experimentamos en el presente y a las experiencias de nuestro pasado. Por eso podemos afirmar que la esperanza es un don de Dios. Con ella podemos ir más allá de lo evidente, aventurarnos en un mundo no sujeto a designios y caprichos humanos, sino planeado y llevado a cabo por Dios mismo. Amar lo que Dios manda es, entonces, el vehículo de nuestra esperanza, el mapa que nos guía a la verdad y a concretar nuestro auténtico potencial. Salmo 1. Felicidad verdadera. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que lleva el viento. Por eso los malvados no tienen parte en el juicio, no tienen parte los pecadores en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Es palabra del Señor. No maltrates ni oprimas al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos, porque si los maltratas y ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda, y con gran furia y a golpe de espada les quitaré a ustedes la vida. Entonces quienes se quedarán, viudas y huérfanos, serán las mujeres y hijos de ustedes. Si le prestas dinero a alguna persona pobre de mi pueblo, que viva contigo, no te portes con ella como un prestamista, ni le cobres intereses. Si esa persona te da su ropa como garantía del préstamo, devuélvesela al ponerse el sol, porque esa ropa es lo único que tiene para protegerse del frío. Si no, ¿sobre qué va a acostarse? Y si él me pide ayuda, en su ayuda iré, porque yo sé tener compasión. Esta es la carta a los tesalonicenses. Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Más bien, aunque como ya saben, antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos, Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio con todo valor y en medio de una fuerte lucha. Porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones ni con el propósito de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio, y así es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes.
Como una madre que cría y cuida a sus propios hijos, así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 46. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser entonces su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Es palabra del Señor. En el Evangelio de hoy vemos, como veníamos viendo en las últimas semanas, que hay grupos religiosos en tiempo de Jesús que estaban como en una especie de lucha intestina, ¿no es cierto?, por sus diferencias doctrinales, de diversa índole teológica, de índole eclesiológica, si se quiere. Había ciertas disputas que tenían entre ellas, y en este caso aprovechan un grupo, los fariseos, a hacer una pregunta capciosa a Jesús para ver cómo responde respecto de estos temas, y de paso, ya que había terminado con un grupo, a ver cómo le iba con ellos, y le pedían opinión acerca de algo que entre ellos no se habían puesto de acuerdo por siglos. De hecho, normalmente los fariseos consideraban que había 613 mandatos de la Torá para poder seguir. No era solo el decálogo, había un montón de temas doctrinales que habían que ponerse de acuerdo, y eso regulaba sus costumbres, regulaba su vida social y también, naturalmente, la vida religiosa. Por eso mandaron a un experto, a un maestro de la ley, a hacerle preguntas, las que ellos discutían y no se ponían de acuerdo. Lo mandaron a esta persona. De acuerdo a lo que dice el Evangelio de Marcos, paralelo a este, aparentemente esta persona a la que enviaron no tenía mala intención en sí mismo. El Señor le dice: no estás lejos del reino de Dios, cuando respondió de manera correcta a lo que Jesús le decía. Por eso vemos que a veces incluso personas de buena voluntad pueden ser usados por otros con malas intenciones. Hay que estar atento a veces a la intencionalidad detrás de ciertos pedidos. En este caso, evidentemente, el interés que perseguían los fariseos no era conocer la verdad según Jesús respecto de este problema. Lo que les interesaba más que nada era estos otros factores. Jesús, una vez más, reconoce esta intencionalidad, pero responde la verdad, como siempre, con el corazón. Responde de una manera pedagógica, quiere que ellos comprendan esto. Dice, en primer término, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Naturalmente, hay dos. En primer término, dice, el amor a Dios. Y él cita a Deuteronomio 6:5 y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Este era un mandamiento que prohibía el politeísmo, reconocía la naturaleza soberana de Dios y también nuestra necesidad como criaturas de Dios de amar a Dios, de reconocer a Dios como Dios, de entender que Dios tiene en sus manos nuestra vida y que en todas nuestras fuerzas, nuestras facultades, nuestro intelecto, todo debería estar puesto al servicio de Dios para poder lograr los objetivos que Dios plantea en un primer momento para nuestras vidas. Así que es lógico, desde esa perspectiva, amar a Dios por sobre todas las cosas.
Y continúa, y en segundo lugar dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Acá cita Levítico 19, donde dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Prohíbe el pecado contra el hombre porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Además que es objeto del amor de Dios. Entonces, naturalmente, estos dos mandamientos, este en primer término, este en segundo término, los dos conforman, dice el Señor Jesús, la ley y los profetas. Estos dos mandamientos incorporan dentro de sí todos los demás, 613 o todos los que fueran. Todo pasa por estos dos. Todo tiene que ver con estos dos. Y si ponemos esto en orden, todos los demás se ponen en orden, se cumplen las leyes. Todo lo que Dios estableció como normativas y decretos, con la forma de regular la actividad humana, tiene que ver con esto, y si está puesto en este orden, funciona. Dios tiene un amor descomunal por el hombre, tiene un amor increíble por su creación. Por eso es que puso esto en orden, de modo tal de que nosotros vivamos en orden, de que tengamos en orden nuestra vida y de que pongamos en orden el mundo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos a la respuesta de Jesús? Bueno, evidentemente no estaban buscando una respuesta real o saber realmente lo que Jesús pensaba, o mucho menos aprender algo de él. Realmente no estaban interesados. Su respuesta no fue positiva, ni siquiera fue, maestro, qué interesante, qué bueno, vamos a ver, o siquiera discutir con él. Pensaron que efectivamente era tiempo perdido discutir con Jesús. Era claro que para Jesús había prioridades, había un orden, y estaba muy claro ese orden. ¿Ellos qué estaban buscando? Evidentemente estaban buscando otra cosa. Por eso Jesús inmediatamente les hace él una pregunta. Y ante esta pregunta dice, bueno, es una pregunta que tiene que ver con el misterio de la encarnación de Dios. Si David, el Salmo 110, ¿no es cierto?, profetiza que iba a venir Dios hecho hombre y que iba a venir de determinada manera, y él le iba a decir Señor, reconociéndolo como su Señor, aun siendo por su filiación humana su descendiente. ¿Cómo es posible?, dice el Señor. Evidentemente Jesús tenía esa filiación humana, y lo vemos claramente en las genealogías del Evangelio. A la vez tenía una filiación divina, como Mesías de Dios. Entonces, ahí está. Se confirma el Salmo, se confirma lo que Dios había establecido muchos siglos antes. El problema para los fariseos es que, en general, no estaban interesados en esto. Ellos necesitaban un Mesías diferente, un Mesías humano, un Mesías liberador, político, judaizante, un Mesías con el que ellos se pudieran identificar. No es que estaban interesados en conocer el Mesías de Dios, en lo que estaban interesados era en un Mesías a su imagen y a su semejanza, que tuviese en claro sus intereses, que respetase su orden, el orden que ellos habían establecido, el orden que ellos estaban construyendo día tras día. Su poder residía en ese orden, y por eso ellos estaban interesados en sostener ese orden, statu quo, ¿no es cierto? El poder y la autoridad humanos para ellos estaban muy por encima del poder y la realidad de Dios. A ellos les interesaba eso por encima de todas las cosas, evidentemente. Esto trae a colación, recuerdo una ilustración que leí hace un tiempo de un grupo de cazadores, 4 cazadores, 4 muchachos que se dividieron para pasar el día cazando en 2 grupos, a ver qué podían conseguir cada uno. Y esa noche, cuando regresaban, en uno de los grupos regresó uno de los 2 muchachos, y no los 2. Entonces le preguntaban, ¿dónde está Harry? Uno al otro. Bueno, a Harry le dio un ataque de algún tipo, y entonces se quedó ahí un par de millas más abajo en el camino. Dice, ¿cómo dejaste a Harry tirado en el camino? Bueno,
Yo pienso que a Harry no se lo iban a robar. A veces pasan cosas absurdas como esta. El interés era que no se robasen la pieza. El interés era volver con ese fantástico pieza de 8 puntas, ¿no es cierto? Un ciervo de 8 puntas que tenía este muchacho. Eso es lo más importante que lo del otro. Bueno, ya se va a arreglar, ya lo vamos a ir a buscar. Para Dios no es así. Para Dios la vida humana tiene un valor excepcional. Tiene un valor que está por encima de todas las demás cosas. A Él sí le interesa la vida de las personas. A Él sí le interesa el orden que tiene la vida, porque Él estableció un orden. El mundo no es caótico, no está armado según una aleatoriedad. El mundo tiene un orden que Dios estableció y el ser humano está en un orden de magnitud superior a cualquier otro elemento de la creación. Qué contraposición, qué opuesto al pensamiento del apóstol Pablo en lo que nos leyeron más temprano en la carta a los tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses: y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Comunicar el Evangelio para el apóstol Pablo y para todos los demás apóstoles y discípulos de Jesús era a expensas de un gran costo personal. El apóstol Pablo escribió gran parte de sus epístolas estando preso. Lo perseguían, de lugar en lugar donde iba lo perseguían, lo cuestionaban, lo juzgaban mal, hacían libelo contra él, le acusaban falsamente y muchas veces fue castigado y encarcelado, vez tras vez, tras vez. Pero no se dejaron llevar por las dificultades, no pusieron el interés personal de zafar, como decimos aquí, de esquivar las dificultades humanas y no enfrentar las injusticias, sino por el amor al hombre, por amor a las personas que tenían que recibir este mensaje, porque si no iba él y Bernabé y Juan Marcos y Silas y todos los demás a llevarles el mensaje, iban a morir sin el Evangelio, iban a morir, se iban a ir al infierno. Para ellos era lo más importante de todo, a una costa de sus intereses personales. ¿Es que no tenían intereses personales? Claro que sí. Igual que usted, igual que yo, todos tenemos intereses personales. El tema es que esta gente extraordinaria, los discípulos de Jesús, ponían por delante de su interés personal el interés de Dios, por delante del orden del mundo que ellos tenían, su concepción del mundo. Tenían la concepción del mundo que Dios estableció. El Evangelio es un reflejo de esa concepción del mundo de Dios. Y ellos dijeron, bueno, esto es más importante que ninguna otra cosa. De hecho, continúa diciendo, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto hemos llegado a quererlos, tanto hemos llegado a quererlos que compartimos nuestra vida con ustedes. No es solamente hablarles de Dios, hablarles del Evangelio, es vivir con ustedes, es compartir nuestra vida con ustedes, compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas, compartir nuestros bienes, todo lo que tenemos, nuestros dones, con ustedes. Porque eso es lo que Dios estableció. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y eso va a llevarte a amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso y solo eso es lo que puede equilibrar nuestros intereses personales con los de los demás. Y nosotros entonces, hoy, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de los que siguen meramente sus intereses personales? ¿O estamos del lado de los que siguen el interés de Dios? Que me incluye a mí, porque yo también soy parte del interés de Dios, pero simultáneamente incluye a los demás.
Estamos viviendo de esa manera. Imaginen ustedes cómo sería nuestra sociedad, cómo sería nuestro país, cómo sería nuestro mundo si las personas pusiesen las cosas en orden, de acuerdo no al orden que ellos creen que el mundo tiene, sino al orden que Dios estableció que el mundo tiene. Imagínense nomás un mundo donde haya respeto por Dios y por la dignidad humana simultáneamente. ¿Cómo sería ese mundo? ¿Nos interesa estar en un mundo así? ¿Nos interesa, como el apóstol Pablo dijo, ser aprobados por Dios antes que aprobados por los hombres? De modo tal de que el interés de Dios, este orden que Dios estableció, se vea en nuestras vidas y se vea en quienes nos rodean. Es un gran desafío, ¿verdad? Es un desafío para el corazón. Que Dios les permita, que Dios nos permita y nos ayude a poner las cosas en orden, pero en el orden que Dios estableció. Saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como Somos conscientes que todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, nuestra vida, familia, el trabajo, todos los bienes que poseemos vienen de mano de Dios. Por eso vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga nuestra tarea y también comprometernos a hacer con lo que tenemos lo mejor para la obra de Dios. Señor, te damos gracias porque sin ti nada de eso tendríamos para empezar la vida, la salud, las oportunidades. Todo lo que tenemos viene de tu mano. Te damos gracias, Señor, y nos comprometemos en oración a hacer esta semana y este tiempo lo mejor con estos dones que nos has dado, a ser fieles en lo que nos has dado. Cuando sos fiel en lo poco, te daré mucho más, dice el Señor. Que así sea en el nombre de Jesús. Reflexión de la semana. Una mente cristiana. Una mente cristiana no es una que solo está pensando en temas específicamente cristianos o aún religiosos. Es una mente que está pensando en todo, aún lo aparentemente secular, pero haciéndolo de forma cristiana o con un marco de referencia cristiano. No es una mente que esté llena de respuestas a todas las preguntas, sino una que absorbe las verdades de la Biblia y presupuestos cristianos con tal profundidad que es capaz de ver cada cosa desde una perspectiva cristiana y, así, alcanzar un juicio de valor cristiano acerca de ella. Por el reverendo John Stott. Desde que las sociedades occidentales abandonaron ciertas estructuras teocráticas, se ha instalado progresivamente una falsa dicotomía que separa las acciones y pensamientos de las personas en religiosas y seculares. Es como si hubiese gente que vive en el mismo planeta, pero unos piensan el mundo en términos ultraterrenos y los otros lo hacen en términos humanos o realistas.
La fe religiosa sería entonces el terreno de los sueños e idealismos, mientras que la mentalidad secular el ámbito de la razón y el juicio. Pero quienes estudiamos la palabra de Dios con atención sabemos que es una falsa dicotomía. En ningún pasaje de los Evangelios Jesús nos insta a construir una nueva sociedad religiosa separada del resto de los seres humanos. Sus hechos así lo demuestran. Siempre fue a donde estaba la gente, vivió en medio de ellos, fue a sus bodas, fiestas, lugares de reunión. Convivió con muchos de los más denigrados de la sociedad y, simultáneamente, fue a comer a las casas de los ricos y funcionarios. No inventó un lenguaje cristiano, sino que cristianizó la vida a su paso. Ese mismo es nuestro desafío. No vivir aislados en una burbuja religiosa, sino llevar luz al mundo a través de una mente y un corazón renovados por Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Y llegamos al final de nuestra reunión de hoy. Les damos gracias por participar con nosotros. Les recordamos que pueden seguir participando y ver estas mismas cultos y charlas, reflexiones en los canales de audio y de video que figuran allí en la placa. También les estamos mostrando aquí las diversas formas de comunicación que tenemos con todas las personas a través del email, del teléfono. Quienes quieran seguir colaborando y participando también de esa forma con la iglesia no tienen más que mandar un email para que les podamos dar los datos correspondientes. Les informamos que la semana próxima tenemos una visita muy especial. Nuestro obispo, el reverendísimo Gregory Venable, nos va a visitar y compartir la palabra de Dios con nosotros. Y nos despedimos en oración. Señor amado, te rogamos tengas compasión de este pueblo que muchas veces no te ha buscado y del que te busca. Te rogamos, Señor, sanes nuestra tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Tengan una muy buena semana. Vive en mí, vive en mí, dame más de tu amor. Vive en mí, que tu luz brille en mí. Guíame con tu voz y el latir de tu corazón. Quiero encontrarte hoy. Ayúdame, por favor. Quiero ver lo que tú sentir lo que sientes tú. Es lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Espíritu de amor, Espíritu de verdad,
Te invito a mi corazón, transforma mi interior.